El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía, diciéndole: yo soy el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¿y eres tú el que viene a mi encuentro? Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos, hemos llegado, como decíamos, a esta gran fiesta, hermosa fiesta y tan significativa que nos invita a la Iglesia a vivir en este domingo posterior a la Epifanía, es decir, posterior al 6 de enero, fiesta o día en que celebramos la fiesta de la Epifanía, es decir, de la gran manifestación, conocida también como la fiesta de Reyes, según la jerga popular, pero que nada tiene que ver con los famosos Reyes, porque en definitiva, y ayer hablábamos mucho de esto, no vamos a volver a repetir la homilía de ayer, pero que la fiesta de Epifanía, con la figura de los magos de Oriente, representa esencialmente una manifestación, de ahí el nombre Epifanía, manifestación o gran manifestación, del griego epi, grande, fanía, manifestación, ¿no? ¿Y quién es el que se manifiesta, en definitiva, el que se muestra, el que se da a conocer? Jesús. Es el Jesús que nació, a quien celebramos en Navidad. Y con la figura de estos tres místicos magos de Oriente, lo que se muestra es que Él vino para todos, nació para todos. Si bien la historia de la salvación tomó forma y comienzo en un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, desde allí, desde ese pueblo, Dios quiso que todos los hombres se salven y desde ahí llamó a todos los hombres al conocimiento de la verdad. Y la verdad es uno solo, Jesús, Él mismo, el Señor, quien dirá de sí mismo más tarde: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida y vida eterna. Y toda la liturgia o toda la fe cristiana se basa en una luz sobre toda luz, en esa luz que, como dice la palabra, desciende y quiere invadir o quiere disipar las tinieblas, pero las tinieblas todavía se resisten, ¿no? Se resisten a reconocerla, y por eso el hombre que no se abre a la luz es invadido por las tinieblas o permanece en sus propias tinieblas. Pero Dios no se da por vencido y se sigue siendo presente, sigue mostrándose, sigue irradiando luz de amor. Lo que espera de nosotros es, y aquí sí podríamos, si quieren, tomar la imagen o la actitud de los magos, lo que espera es que vayamos hacia Él. Él viene, se presenta como luz, como vida, como verdad, como respuesta, y espera que vos vengas a encontrarte con Él, a ofrecerle como los magos esos dones, que es tu propia vida. Ya no es el incienso, la mirra o el oro, ¿no?, que representan de alguna manera simbólicamente quién es Cristo, ¿no?, sino hay lo que hoy espera el Señor como don, es tu propia vida. Es Dios hecho hombre que te pide lo que te da. ¿Y qué es lo que te da? La vida, la existencia. ¿Y para qué te la da? Para que seas feliz. Entonces ayer, litúrgicamente, celebrábamos la Epifanía, la gran manifestación de Dios, del niño nacido, a todos los pueblos de la tierra.
hasta los confines de la tierra, dirá la palabra. Hoy, domingo siguiente, celebramos el bautismo. Y el bautismo, como les adelantaba recién, marca un antes y un después, ¿no? Jesús va al encuentro de Juan, nos dice el Evangelio. Y va al encuentro de Juan, que estaba preparando, estaba trabajando en el corazón de los israelitas, de los judíos, para que se preparen a recibir al Mesías, porque el tiempo ya está cumplido, decía Juan. ¿Y cómo hacemos?, le decían los israelitas. ¿Cómo hacemos para recibir al Mesías que decís vos que ya llegó, el esperado desde tantos siglos? ¿Cómo hacemos? Bueno, preparen el corazón, abran el corazón, dejen de lado el hombre viejo, el hombre que está esclavizado al mundo. Ábranle el corazón a Él, que Él obrará en ustedes. Es lo que pedía Juan. Y de ahí el bautismo de arrepentimiento, es decir, de renuncia a lo que se convierte en un obstáculo para recibirlo a Él, que me detiene en definitiva en mi camino hacia Él, ¿no? Y Jesús llega y dice el Evangelio que Él también va al encuentro de Juan. Y Juan, que lo conoce, porque el Espíritu Santo se lo revela, se opone a bautizarlo, pero Jesús le dice: bautizame, Juan, porque se tiene que cumplir todo. ¿Por qué? Porque yo, en definitiva, soy un israelita más, soy un judío más, pero desde mi realidad de judío, porque nací en una realidad como hombre, que es esta cultura, tengo que demostrarle a los hombres lo que Dios les quiere anunciar, que es la salvación. Por eso es necesario que se cumpla todo. Y por eso ahí Juan acepta y lo bautiza, ¿no? Lo bautiza. Y fíjense que lo bautiza en las aguas del Jordán. El Jordán es un río emblemático, muy importante para el judío, porque para todo Israel, porque fue el Jordán el río que los israelitas tuvieron que atravesar para entrar en la tierra prometida, después de aquellos 40 largos años en el desierto, una vez que lograron la liberación de aquella opresión sobre Egipto, ¿no? Y de ahí son liberados con la guía o con el intermedio de Moisés y guiados hasta la tierra prometida, donde ni Moisés entra, sino que entran de la mano de Josué, atravesando el Jordán, y se instalan ya en su pueblo, en esa tierra que Dios les regala, que ahora es propia. Ya no tienen que ser más nómades, ya no tienen que andar caminando de aquí para allá buscando un lugar, sino ahora tenemos tierra propia, casa propia, y esta casa propia nos la dio Dios. Y tener casa propia es tener dignidad, y en esta casa nosotros, en esta tierra nuestra, podemos trabajar, podemos generar lo nuestro con la gracia de Dios. Con el trabajo del hombre Dios sigue creando, cultivando, bendiciendo al hombre. Entonces el israelita siente que el río Jordán es muy emblemático, muy importante para su vida, una vida de fe, una vida de promisión, de abundancia, que llega a plenitud ahora, esa abundancia y esa bendición, en una persona que les viene a traer mucho más que una tierra y mucho más que los frutos de la tierra, de una casa propia, sino la vida eterna y la filiación. Es decir, Dios es ya no su Dios, sino ahora se convierte en su propio papá. Ya no es el Dios al que hay que rendirle un culto y homenaje y tenerle miedo, sino es el Dios de la ternura, el Dios accesible, el Dios cercano que convive con ellos en la persona del recién nacido, en la persona del que se manifiesta. Por eso dice el Evangelio de Mateo que después de que Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió, y una voz que se oyó dijo: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección, ¿no? Este es, en definitiva, podríamos traducir de muchas maneras esa afirmación del Padre en esa voz, que es lo mismo que decir: este es a quien ustedes ahora tienen que seguir. Esta es mi respuesta. En la persona de Él estoy yo. He venido a ustedes como uno más. Escúchenlo a Él, síganlo a Él. Ya no tienen que someterse a ritos antiguos. En Él está todo. Él les va a enseñar todo lo que necesitan saber. Él.
el ungido, es decir, el enviado, el que viene a salvarlos. Jesús, cuyo nombre significa eso, Dios salva a Él. Escúchenlo. Entonces hoy celebramos esta fiesta, ¿no?, como un recuerdo de aquel momento, pero fundamentalmente como un presente donde hoy te podés encontrar con Él mismo, y de la misma manera lo podés descubrir como lo descubrió Juan y como lo descubrieron todos los que tenían sed de Dios, sed de felicidad. Anda al encuentro de Él. Es esto, que parte de una historia y que tiene un origen, sí, pero que hoy está presente porque es Dios en Cristo vivo quien está en tu corazón, quien viene y que te espera que vos vuelvas hacia Él, ¿no? Que hagamos ese camino que es la fe, un camino interior, donde la fe como luz que se te da como don sobrenatural, te va guiando tus pasos hacia Él, hacia el esperado. ¿Y dónde? ¿Hacia dónde tenés que caminar? ¿Hacia dónde te guías? Hasta lo íntimo de tu corazón. Por eso, hermanos queridos, todo lo que venimos celebrando en estos días, en Navidad, y toda esta alegría y esta ternura del niño Dios presente como uno más, lo estamos viviendo y lo tenemos que vivir permanentemente en un estado espiritual continuo de cada día, de toda nuestra vida hasta el fin, hasta que terminemos nuestra peregrinación terrenal o material para entrar en la dimensión plena de los hijos de Dios ya, en una unión infinita y misteriosa con Dios, pero que ya se vive en el mientras tanto de la vida. En definitiva, ya ahora podemos vivir lo que un día será pleno, con una sola diferencia, que cuando nos llegue la muerte dejaremos todo lo temporal, todo lo que es sujeto al tiempo y al espacio, para entrar en esa otra dimensión de eternidad pura, de un amor que ya no tendrá límite ninguno, pero que ya vive en nosotros y que vamos descubriendo en una experiencia con Jesús. ¿Y cómo hacemos la experiencia? Y ustedes ya lo saben, en el silencio, en la intimidad, dejándonos guiar por la luz de la fe, dándole rienda suelta a ese don que vive en mí y evitando todo lo que nos distrae, todo lo que el mundo permanentemente o el espíritu del mundo nos ofrece como cosas aparentemente interesantes, bonitas y apetitosas, pero que son agentes distractores que nos sacan del foco, Y cuando nos sacan del foco, entendiendo foco como luz, ¿no?, nos introducen o nos sumergen en la oscuridad. ¿Y la oscuridad cómo se experimenta? Tu oscuridad, la mía, esa que busca el maligno, y con la tristeza, con la insatisfacción, con el sabor amargo del fracaso, cuando en definitiva el fracaso humano es una circunstancia más de la vida, porque hasta Jesús fracasó humanamente, si quieren. Los discípulos no lo entendieron. Los que lo siguieron por conveniencia. Vivió pobre más solo que acompañado, aunque las multitudes estaban atrás de él, pero no porque entendieran quién era, sino por lo que él hacía. Entonces, no le tengan miedo siquiera al mismo fracaso. Cuando en la vida hay muchos fracasos, fracasos afectivos, fracasos materiales, fracasos sociales, en un mundo que no arranca, en un país que está trabado, fracasos. El hombre está ávido de triunfo, pero lamentablemente a veces nos quedamos con los triunfos que son fugaces. Hace poco celebramos uno que movilizó el corazón de todo el pueblo argentino, pero que ya fue. Ahora volvemos a lo cotidiano, porque los triunfos temporales o humanos son lindos y hay que disfrutarlos, pero son fugaces, son flashes, el flash de una foto que vino y se fue. En cambio, el verdadero triunfo que nos obtuvo Cristo ya está, y ese no pasa, y lo vas a ir experimentando en tu corazón, dándote alegría y gozo permanente en la medida en que te dejes absorber, te dejes atraer por él, vayas al encuentro de esa luz. ¿Se entiende? Esto es lo que estamos celebrando, esto es lo que creemos, esto es lo que nos mantiene vivos, con una esperanza que se renueva cada día. Porque miren, el cansancio humano va a estar y está.
Lo humano, en cuanto a las limitaciones que vamos a seguir teniendo, seguirán. Y el estado, inclusive si quieren, de pecado, por así decirlo, o de experiencia de fragilidad y de miseria, también va a seguir, en mayor o menor grado. Pero el tema es que ni eso ni lo otro te quiten el foco, el eje. ¿Y el eje cuál es? Que Jesucristo nació, murió, resucitó y con el Espíritu te ungió para que experimentes en tu vida de fe, de hombre y mujer de fe, que Él vive en vos y vos en Él, en un gusto, en una experiencia de eternidad que ya está. No está plena, pero está. De manera que sos lo que serás, Hijo amado de Dios Padre por toda la eternidad. Y ya ahora, en la imperfección del tiempo presente, podemos vivirlo, degustarlo, sin confusión alguna, si no nos dejamos distraer, claro, si mantenemos firme el eje. Entonces, para terminar, y como estamos comenzando el año, se los dejo como propuesta para el año, para el presente y para mirar adelante. Mira, todo lo que hagas este año, todo lo que proyectes, todo lo que venga, lo que dé, lo que se haga, lo que se manifieste, lo que logres o no, las alegrías y tristezas, vivílas en Cristo. Que el eje y el centro de tu ser sea el Señor resucitado, que vive en vos, y quédate en eso como lo fundamental. No sé si me entendés. Tal vez no me entiendas, porque no es fácil de entender, aunque suene sencillo, porque son frases conocidas, pero no siempre se entiende, porque si no se lo vive desde la fe y desde una experiencia de entrega, la cabeza manda. Y si manda solo la cabeza, el mundo te consume y te arrastra. ¿Cuáles son mis proyectos para este año? Pueden ser muchos. Me recibí. Voy a trabajar de lo que me recibí, voy a buscar esto, tengo un proyecto del otro, tal vez aquello otro, el cambiar el auto, un trabajo nuevo, sí, todo lo que quieras, está bueno, todo está bueno. Y cada uno en su etapa, ¿no? El joven piensa así, tal vez, que recién empieza con un título fresco, recién salido del horno de la facultad, contento abajo el brazo, los que ya somos más viejos en otra realidad, cada uno. Y aún en la incertidumbre, ¿qué va a pasar conmigo? Mañana, pasado, qué sé yo. ¿Acaso tengo la vida comprada o el minuto de vida futuro asegurado? No lo sé, nadie lo sabe. Pero la vida va por otro lado para el cristiano, para el creyente. La vida es otra cosa. No son los acontecimientos. Los acontecimientos son parte de un caminar. Uno camina. Y cuando camina literalmente o viaja, va viendo diferentes paisajes que no son los mismos. El auto va avanzando o el coche va avanzando y ve, ahora está el árbol, ahora está la pradera, ahora me crucé un río, ahora hay una montaña y voy avanzando. Así es la vida. Los paisajes van avanzando y van pasando y vienen nuevos y vamos dejando atrás otros. Pero la vida es una misma, es una sola. Y ese es el centro de que el cristiano tiene en el que el cristiano se tiene que fijar en el sentido de ajustar. En la palabra de Dios se usa mucho la palabra justo. El que se ajusta, de José se decía, era un hombre justo, ¿no? El que practica la justicia es amado por Dios. ¿A qué se refiere? No se refiere a la justicia legal, al cumplimiento de leyes para que no te castiguen, o al hacer las cosas bien para que te premien. No, es esa la justicia, ¿no? Por supuesto que hay que ser justos humanamente hablando y no embromar a nadie, porque vivimos en un mundo que nos vive embromando por los cuatro costados. Eso también, pero eso es parte. La justicia de la que habla la palabra es ajustarse. Cuando yo quiero leer, y a los chicatos nos pasa mucho esto, para ver mejor tengo que, cuanto más me ajusto a la luz, leo mejor, ¿no? Ajusto mi vista a la luz y ahí ahora veo. Bueno, así tenés que ajustar a la luz divina. Ajustate a Dios. Busca estar con Él. Busca el tiempo, el espacio cotidiano, el silencio, la intimidad.
para escuchar, para dejar que Él te hable y entregale todo. No te creas omnipotente ni pienses abarcarlo todo. Que este año te invite, o invitate vos, porque creo que Dios te invita, a vivir un año más en libertad, a no pretender manejarlo todo, a no pretender resolverlo todo, porque insisto, nadie sabe lo que va a pasar en un rato. Viví con esa libertad de los hijos de Dios, haciendo lo que tenés que hacer y teniendo sueños, teniendo proyectos, teniendo ideales, claro, por supuesto que sí. Pero cuidado, cuidado, porque no vaya a ser que ahí pongas todo tu énfasis y algo no se te dé y se te venga el mundo encima. Y ya creas que tu vida no tiene sentido, porque el espíritu inmundo está ahí, pendiente, a ver cómo te desanima, buscando, dice Pedro, a quién devorar, es decir, a quién hacer pisar el palito. Ojo, no pises el palito de creer que la felicidad tuya o los logros están en las cosas. Todo suma y todo es bueno, pero en la medida que esté en pro del fin último, que el fin último no es otra cosa que el principio, el origen, Dios. Por eso dice la palabra que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Ahí estamos. Las manos de Dios son nuestra realidad, nuestro lugar. Estoy en las manos de mi Padre y mi presente y mi futuro descansan en las manos de mi Padre. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Y ahí está la clave para vivir una vida auténticamente cristiana. Lo demás vendrá como vendrá, o está como está. Irá cambiando en la medida en que las cosas se den como se den, pero también muchas cosas tendrán que ver de mi cambio interior para que empiecen a cambiar hacia afuera, ¿no? Me voy a amargar menos o voy a aportar más cosas a la vida si mi estado interior de gracia, de comunión, de ajuste a Dios esté cada vez más profundo. Si no, voy a vivir renegado y permanentemente echando culpas. ¿Por qué la culpa? ¿Por qué? Hacete cargo. Hacete cargo. No eches culpa. ¿De qué culpa? ¿Qué pretendes? ¿Que todo el mundo baile a tu ritmo? No te equivoques. No te equivoques. Y una palabra final para no extenderme demasiado más. En cuanto al bautismo, ¿no? Jesús se bautizó y dijimos que si bien el bautismo de Jesús no tiene nada que ver en principio con nuestro propio bautismo, sino que fue un antes y un después en su vida, es decir, el término de la vida oculta para abrirse a la vida pública y del comienzo del anuncio del reino, es eso. Sin embargo, podríamos tomar la palabra bautismo, sí, porque en definitiva Cristo es nuestro bautismo. Y con la muerte de Cristo, nosotros en el bautismo hemos muerto al hombre viejo y con la resurrección de Cristo hemos resurgido a una vida nueva. Por eso nuestro bautismo es un nuevo nacimiento. Y a partir de que Cristo se da a conocer y comienza su obra, comienza la nueva creación, el nuevo nacimiento de la humanidad, que llegará a plenitud con la resurrección y la unción del Espíritu. Entonces, ten en cuenta, a la luz de Cristo, bautizado y resucitado, que vive en vos, que vos sos otro Cristo renacido. Entonces viví tu vida aprovechando los dones que el bautismo te dio, esa vida nueva que te trajo, esa alegría nueva de ser hijo de Dios y heredero de la gloria. Y pon en práctica los dones y carismas y gracias que el bautismo te ha dado. Un Dios que te ha capacitado y tenés más gracias y dones que los que te imaginás. Lo que pasa es que como estamos tan sometidos a lo que el mundo nos marca como don, como capacidad, nos olvidamos de los dones espirituales y ahí nos quedamos a mitad de camino. Ojalá quiere decir, Dios quiera, que este año y a partir de todo lo que estamos viviendo en nuestro clima navideño de fe, de celebración, de hombres y mujeres renovados por la gracia, que podamos encarar un año más sonrientes, pero no con esa sonrisa que se dibuja nada más así
caretona y aparente, sino con esa sonrisa que brota de una experiencia de alegría profunda, esa alegría que nadie te puede quitar. Vos podés aportarle al mundo alegría, porque el mundo la perdió, porque el mundo eligió vivir sin Dios. Vos podés aportarle la alegría, que no significa estar en el jolgorio del musiquero cumbianchero del momento, sino simplemente del transmitir como profeta que sos, ya que el don del bautismo te transmitió el don profético de Cristo, la dignidad de Cristo profeta. Puedas transmitirle al mundo una palabra nueva, una esperanza nueva, transmitírsela. Y que pueda brotar, y que eso sea brote de tu fe, no de una idea, porque así vas a ser creíble. Qué lindo que a lo largo de este año puedas abrazar más a la gente, mirarla más a los ojos, comprenderla, compadecerte, ponerte en lugar, especialmente del que más está sufriendo, para, no sé si vas a poder hacer mucho, pero de seguro vas a poder hacer lo necesario, y el Señor como instrumento te va a usar para esa persona, esa familia, esa realidad, poder llegar. Él quiere seguir llegando, Él quiere hoy seguir obrando a través tuyo, por eso te ha hecho sacerdote, profeta y rey como Cristo. Eso les deseo, eso me deseo para este año que recién comienza y en estos climas celebrativos de una fe profunda y hermosa que estamos viviendo, ¿no? Que se prolonga y que no tiene fin. La Navidad como tiempo litúrgico hoy termina ahora con el bautismo del Señor, y ya la semana que viene comenzamos el tiempo ordinario, pero la presencia de Cristo que llegó no termina, al contrario. La Navidad nos ha ayudado una vez más, un año más, a renovar en el recuerdo de la fe un acontecimiento salvífico. Ahora depende de mí, de que ese acontecimiento brote, viva, permanezca y obre y actúe en mi corazón, cada día, en mí y desde mí hacia los demás. La Virgen María, Madre de todos, Reina y Madre, a quien recurrimos una y otra vez, le pedimos que nos acompañe, nos ayude, interceda por nosotros para poder vivir nuestra vocación y todos los dones que en Cristo hemos recibido para toda la eternidad. Que así sea. Así sea.